Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de Alquimia del Alma. Esta tarde seguimos con el tema que nos convoca este año 2022, que es el tema del autocuidado, o como lo llamo yo, el autocuidado superior. Un autocuidado que nos está acompañando en nuestro proceso de metamorfosis hacia el divino ser humano como habitantes y creadores, restauradores de la nueva tierra. Y para, bueno, el encuentro de hoy he invitado a Maite Bermejo, una querida hermana de camino. Antes de presentarla y antes de comenzar esta charla, este compartir, como hablamos de autocuidado, pues quiero guiarnos a través de una pequeña práctica, así podemos sintonizar todos nuestros corazones, aquellos que estamos aquí en vivo y los que estemos, bueno, en diferido, en el campo más allá. Así que voy a invitarnos a que descrucemos las piernas, ojalá estés descalza o descalzo con los pies en Gaia, con la columna recta. Voy a invitarnos a cerrar los ojos un momento, suavemente, dejar que la mente caiga hacia el corazón rápidamente, ya lo sabemos hacer, inhalando suavemente en el abdomen, sintiendo en esa inhalación como el aire acaricia nuestro cuerpo por dentro, exhalando con la intención de vaciarnos a través de la boca con algún sonido que tu cuerpo quiera soltar, emitir, inhalando suavemente. En cada exhalación con la intención de vaciarte por completo, sintiendo los pies en Gaia, inhalando suave y profundo, probablemente recibiendo, haciendo consciente esa caricia de la respiración, exhalando suavemente. Voy a invitarte a que pongamos la presencia, la temperatura en las palmas de las manos. Activemos nuestros chakras palmares, la extensión de nuestro corazón, palmas de las manos hacia arriba, inhalando suave y profundo, sintiendo la caricia del sol, del corazón del sol en las palmas de las manos, inhalando, recibiendo esa caricia del sol, esa energía tan amorosa del rayo dorado o del rayo dorado rubí o del dorado magenta o del dorado turquesa, lo que fuese para ti en este momento. Vas a sentir quizás un hormigueo en las palmas de las manos y suavemente vas a traer las manos a la cabeza y vas a imaginarte que puedes escanear a través de tus palmas tu cabeza, y llevar ese contacto hacia la cabeza, trayéndote aún más presencia al cuerpo, sintiendo lo que tu cabeza necesita, uy, dejando que la energía de la mente empiece como a chorrear, así la cabeza pueda vaciarse. Quizás necesites tirar de los pelos o simplemente acariciar o simplemente agarrarla y sentirla, deslizando los dedos hacia las sienes, hacia el tercer ojo, hacia el centrosoma, inhalando, metiendo los dedos a través del cabello, deslizando las manos hacia las orejas, tirando de los lóbulos de las orejas hacia abajo y dejando que un pequeño bostezo salga, te lo inventas, relajando el sistema nervioso, dejando que comience a caer, tomando el tiempo, porque el cuerpo físico necesita tiempo, el sistema nervioso necesita tiempo para relajar, soltar. Y hablamos de la nueva tierra, de abrirnos más allá de la mente, abrirnos con el corazón, a recordar con todo el cuerpo, con todo el ser, acariciando o masajeando el esternón, abriendo
este centro corazón. Ay, hombros, dejando que caiga el peso de la vida. Ay, brazo, soltando el hacer de hoy, del día, de lo que tengas que hacer después de este encuentro. Ay, la muñeca, la mano, mm, el otro hombro, ay, el brazo derecho, soltando el hacer. Uy, el codo, el antebrazo, muñeca, mano, dedos de la mano. Ay, oh, mm, el abdomen, trayendo presencia al abdomen, al intestino, al ombligo, a los riñones. Ay, simplemente haciendo como un check-in, trayendo presencia, conciencia, dejando que el cuerpo se abra, que recuerde, tobillos, pies. Ay. Mm. Ay. Una práctica que puede ser 5 minutos, pero que wow, sí que hace la diferencia para estar presente en nuestras creaciones, en nuestras elecciones nuevas. Columna vertebral, voy a chequear. Ay. Relajando. Ay, trayéndonos a casa. Simplemente conectando con este campo, con el campo de la nueva tierra, con mi cuerpo como vehículo de luz, como una librería consciente, llena de sabiduría, de memorias, de potencial, sanador, creador. Y simplemente nos abrimos a recibir aquello que está para nosotros aquí en este encuentro. Ay, como les comenté, con Maite Bermejo, que tiene una larga trayectoria acompañando a un montón de personas en su bienestar a través de la nutrición, a través del deporte, a través de la actividad física, en ambientes académicos, empresariales, privados, personales, grupales, retiros, en fin, un montón de cosas. También es conferencista y, y es quien, bueno, me ha acompañado en mis ayunos, porque no supiera bien por dónde empezar, porque todos sabemos que hay un montón de información y opciones que podemos encontrar fácilmente, pero también porque hay como una línea muy fina, muy delgada, muy sutil entre lo que es el autocuidado y la autoexigencia en este camino de transformación, en este camino de sanación, en este camino de ascensión. Y en mi caso en particular, como muchos de ustedes ya saben, como yo tenía el pasado, digamos, o la experiencia de anorexia cuando era adolescente, em, bueno, jugar con el tema del ayuno em, era un poco ahí como, bueno, ¿no? Como seducir a esta parte de mí que es muy poderosa, que se engancha, ¿no? Con el tema de suprimirla, o se puede enganchar con el tema de suprimir la comida y pasarme, ¿no? Pasarme de la raya y pasar, ¿no? O sea, el tema del autocuidado a casi una autoflagelación, digamos, a una autonegación. Y conocí a Maite en el 2018, ¿no, Maite? Más o menos. Y bueno, cuando decidí ayunar, pues sabía que era la persona que quería que me acompañara, porque bueno, como ya van a escuchar, Maite tiene un acompañamiento que no es para nada dogmático,
que no es para nada fórmula mágica para alcanzar un resultado X en ciertos días, sino que hay una autoescucha, una empatía, sí, realmente un cuidado, ¿no? Que creo que está bueno y que tomemos conciencia, porque muchas cosas podemos hacerlas solos, muchas cosas podemos agarrar un libro e implementarlas, pero está bueno, ¿no? Caminar juntos, al menos una etapa, hasta que sintamos, ¿no? Que tenemos estas herramientas internas bien colocadas, que hemos superado, ¿no? Nuestras propias narrativas, nuestra propia biología, nuestras propias heridas, para, bueno, caminar, ¿no? Juntos y de manera madura también, ¿no? Y que sea sostenible en el tiempo, que realmente traiga los resultados que esperamos. Así que pensé que, bueno, sentí que era en este año del autocuidado, pues importante tener la conversación con Maite y compartir lo que ella tiene para compartir. Así que Maite, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí en esta conversación. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme a este foro tuyo y bueno, y a todas vosotras por estar aquí y a los que posteriormente vean este vídeo. Bueno, la verdad es que has dicho un montón de cosas súper interesantes que me gustaría también a lo mejor comentar, pero lo primero de todo ha sido ese inicio, Carol, porque ese ejercicio que has hecho, bueno, es alucinante cómo la mente de estar aquí llena de ideas y en ese burbujeo de repente tomar conciencia en el cuerpo te va llevando y la prueba fehaciente de que a todos nos hace un efecto beneficioso es que estábamos bostezando sin parar, ¿no? Si nos vamos un poco a la biología, pues claro, se activa el sistema nervioso parasimpático que nos deja un poquito sedados, cosa maravillosa, espero que no mucho, que no nos quedéis dormidas, pero nos deja en un estado sobre todo de más conciencia corporal, pero que al final también redunda en más conciencia pues, a nivel, en la mente también, ¿no? Entonces, estupendo, empezar por ahí, maravilloso. Luego, todo lo que, fíjate, has comentado a propósito del ayuno, temas bastante sugerentes, porque, por ejemplo, decías que hay una fina línea, ¿no? En el autocuidado respecto a esa posición de autoexigencia, ¿no? Y es algo que debemos de tener súper presente, ¿no? Porque sucede, sobre todo cuando hablamos de bienestar, sucede en todas las áreas las que podamos observar. Entonces, fijaros que estamos hablando de nutrición, imaginar cuán largo es el margen de maniobra si pensamos que en un extremo, hablando de nutrición, puede haber una persona que evidentemente le da igual 8 que 80, le da igual lo que coma, lo que elija combinar y cómo lo cocine, le da igual todo. Y en el otro extremo, fijaros que, claro, si esta persona no toma ningún interés, podríamos pensar que la que está en el otro extremo, ¿qué ocurriría? Pues que tiene un interés exagerado, es decir, que se obsesiona. Realmente la obsesión por comer sano también es patológico, se llama ortorexia, o sea, fijaros, simplemente por empezar, cómo la virtud siempre está en la zona centro, ¿no? En lo mediano, y eso no podemos perderlo de vista, porque realmente cuando hablamos de bienestar es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? No obsesionarnos, sino que la cuestión, yo creo que los puntos clave, sé que lo sabemos, pero fijaros, primero es tener una información lo más filtrada posible. Información, entender cómo funciona el cuerpo. Eso es lo primero, ¿no? En todas sus dimensiones, claro, física, mental, emocional, espiritual, energética, que esto ya es una trabajera, ¿no? Pero tenemos que entender un poquito cómo funciona. Muy bien, ya tenemos la información, pero eso está estupendo, si no la pongo en práctica, de poco sirve. Entonces hay que empezar a explorar. La pongo en práctica, exploro y cuestiono qué me va bien, qué no me va bien de toda esa información que me están dando, ¿no? Entonces, claro, esa parte de exploración es fundamental, como ya todos sabemos, porque, tal como decías, Carol, no hay fórmulas mágicas. Esto cuesta de entender. Todo el mundo busca, ay, ¿cuál es la dieta ideal? ¿Cuál es la fórmula magistral? Por favor, no existe, claro que no. Y debemos de personalizar al máximo. Y para eso hay toda una labor de autoconocimiento, vamos, extraordinario. De hecho, nos pasamos toda la vida, si hacemos bien los deberes, explorando un poquito de la piel hacia adentro, ¿no?
Entonces eso también es muy interesante. Vale, pues una vez que empiezo a explorar y ya empiezo a saber qué me va bien, qué me funciona bien, pues llega la tercera parte, que es sostenerlo en el tiempo. Porque, claro, volvemos a una cuestión interesante y es que, eh, fíjate, el cerebro, como ya todos sabéis, es un órgano muy eficiente y en esa eficiencia lo que hace es que cuando ya aprende a hacer algo, pues lo lleva a una zona del cerebro donde ya todo opera en automático. Entonces eso es estupendo porque nos ahorramos muchísima energía. Pero, ¿cuál es el pero? Que si está en automático y yo no lo reviso, el cerebro no sabe si eso que hago está bien o mal. Por lo tanto, si yo funciono en piloto automático, que abro un paréntesis, el 95% de las cosas que hacemos a diario son en automático, imaginaros, si yo no me tomo el tiempo de revisar cómo son mis patrones, pues ahí puedo tener un problema, ¿vale? Entonces, buscar información filtrada, probarla, testarla, conocerme, aplicarla y sostenerla si veo que eso me funciona. Y ya por último, en esta pequeña pieza del puzzle, sostenerla, fijaros otra vez entre comillas, teniendo en cuenta que a lo largo de la vida nuestro cuerpo y nuestra situación vital va cambiando. Entonces, a mí me gusta verlo como un puzzle, pero es un puzzle dinámico, porque no es lo mismo mi situación actual que cuando yo tenía 15, cuando estaba embarazada, cuando pasé por una etapa súper estresante o etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos que es un ejercicio constante. ¿Y cuál es el ingrediente principal? La consciencia. Sí, así es, ¿no? Mientras hablabas pensaba yo la importancia de actualizar, ¿no? Y no caer en la trampa de crear como los propios dogmas, ¿no? Que luego volvemos a caer rápidamente en los patrones que estamos tratando de trascender, que es lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, la culpa, ¿no? O sea, todas las rigideces, ¿no? Las estructuras que queremos trascender, no caer en ellas, ¿no? Entonces en esto, ¿no? De la exploración, de testarlo, de filtrar lo que, con lo que sí me quedo y con lo que no me quedo, ¿no? O sea, del discernimiento ahí. Y luego la actualización, ¿no? O la adaptación, tan importante en este momento donde, bueno, se supone que teníamos hasta ahora acceso a un montón de alimentos fuera de estación, en estación, de procedencias que ni siquiera nos competen, que no están relacionadas directamente con nuestra biología, ¿no? Que era más así como de lifestyle, no realmente de conciencia como tú dices, y ahora eso, bueno, ¿no? Está cambiando y hay como una conciencia de volver, ¿no? Al biorritmo, a los ciclos, a la cercanía, a lo que es de estación, ¿no? A la comida densa en nutrientes, ¿no? Que siempre hablamos contigo, ¿no? En la optimizar y algo que siempre hablamos mucho, ¿no? Es la síntesis, ¿no? De realmente hacerlo más fácil, más simple, ¿no? Eso Correcto. como, ¿por dónde podemos empezar a buscar, o sea, o a encontrar, mejor dicho, Mm. y a crear algo más simple realmente, como más honesto, ¿no? O sea, porque en esa escucha y en ese ensayo, después me tengo que hacer caso, ¿no? O sea, tengo que integrarlo, hacerme caso y no quede solo como el experimento, está bien, Claro, claro, es verdad. Bueno, es cierto que todo está cambiando muchísimo y ya sabemos que no solamente en el ámbito de la nutrición, ¿verdad? Sino todo está cambiando mucho, pero en general yo voy a hacer un poquito de hincapié en el asunto de que la responsabilidad de nuestra salud es nuestra. Y quiero resaltarlo porque efectivamente nos dejamos llevar por todo lo que nos han contado, por bueno, nuestro entorno cultural, lo que hemos vivido en nuestra familia. Entonces, eso está muy bien, entre comillas, pero ahora ya se sabe, se empiezan a descubrir muchas cosas que demuestran que bueno, todo lo que nos han ido contando, y si hablamos de nutrición, pues todo no es verdad, todo no nos ayuda, todo no es beneficioso, ¿no? Entonces están cambiando muchas cosas, pero hablo de la responsabilidad porque, eh, porque en esto de la nueva conciencia del bienestar, es nueva conciencia en realidad porque se acaba un paradigma que ha operado hasta ahora, que es, oye, tenemos un código genético, es una lotería, a cada uno nos tocan los genes que nos toquen y hasta hace 3 telediarios hemos vivido décadas y décadas, generaciones y generaciones totalmente convencidos de que los genes nos determinan.
¿no? Eso se decía. O sea, si tú tienes una tendencia genética, olvídate, vas a tener esta enfermedad, vas a tener aquello. Por suerte, esto no es así y ya está más que demostrado, pero puede que nos suene, pero por Dios, tenemos que ponerlo sobre la mesa porque esto es maravilloso. Ahora se sabe que son nuestros hábitos, nuestros patrones diarios, los que hacen que nuestros genes se activen o se desactiven, se enciendan o se apaguen. Es decir, todos nacemos con una tendencia concreta genéticamente, pero esa es una tendencia. Realmente eso se manifiesta, se expresa mediante nuestros hábitos. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Pues es maravilloso porque nos da poder, nos da soberanía, que es algo de lo que hablamos mucho aquí, ¿no? Y nos da también, cuidado, la otra cara de la moneda es nos da responsabilidad, pero es maravilloso porque nos hace dueños de nuestra salud, ¿no? Y en ese cambio del que hablabas a nivel de nutrición, claro, o sea, podemos hacer un viaje muy largo o podemos hacer un viaje muy corto, pero si lo hacemos un poquito mediano, y pensamos en cómo comían pues, en el Paleolítico y todo eso, claro, allí comían pues totalmente diferente de cómo lo hacemos ahora, sobre todo teniendo en cuenta que comían cuando había comida, no siempre podían cazar al principio, no tenían cereales, no tenían cultivos, entonces, claro, el comer pues era una cuestión de habilidad, de suerte, de fuerza, etcétera. Pero claro, luego llegó hace como 40.000 años, ya empezamos con los cultivos, ya empezamos con el tema de los animales y las granjas y empezó a cambiar mucho nuestra alimentación con el mundo cereal y demás, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que evolutivamente, porque claro, hasta llegar al día de hoy, todos esos cereales se cultivan de una forma muy diferente. Todos esos animales que antes comíamos, digamos, la carne animal, ha cambiado totalmente la forma en que viven y se alimentan, pero siempre ese cambio ha sido negativo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Los cereales y los vegetales, bueno, ahora hay muchísimo cultivo transgénico, como sabéis, eso es un problemita. Nos vamos a poner ahora un poquito, no conspiranoicos, nos vamos a poner un poco realistas, ¿no? De cuál es el panorama de la alimentación. No es sencillo. Cultivos, ya hemos dicho que entre transgénicos, todos los tóxicos que utilizan a la hora de cultivarlos, etcétera, sumado a lo que cae del cielo, ¿verdad? Aquello de los chemtrails y demás, eso es un hecho, ya no es discutible, pues hace que todos esos alimentos no es fácil elegir cuál como. Luego está el tema de los animales, cómo son alimentados, tema de hormonas, de antibióticos, etcétera, pues está a la orden del día. Bien, sumado al estrés que sufren esas pobres criaturas, pues entonces todo eso nos lo comemos. ¿Vamos al mar? Bueno, pues en el mar está otro poema porque la cantidad de microplásticos que hay ahora mismo en todas las aguas, esos microplásticos que lógicamente entran en los peces y migran a sus tejidos, cuando nosotros comemos los peces ocurre exactamente lo mismo. Empezamos ya, están analizando y empezamos a tener una cantidad de microplásticos, ¿no? Entonces, bueno, digo todo esto no con el ánimo de deprimirnos ni mucho menos, sino totalmente porque tenemos que ser coherentes y realistas en cuanto a lo que tenemos ahora mismo a nuestra disposición y con el ánimo de tomar mejores decisiones. Entonces, todo esto, digamos que es lo que el contexto en el que se mueven todo lo que serían alimentos, vamos a llamar frescos, que yo puedo comprar directamente, ¿vale? Un pescado, yo puedo comprar los cereales, yo puedo comprar una carne de ave o lo que quiera y lo cocino yo, ¿vale? Pero tengo que tener en cuenta cuál es el origen de ese alimento. Vamos a otra área de la alimentación. Luego están todos aquellos productos que podemos comprar en un supermercado. Vamos a todo lo que es productos procesados. Ahí hay otra vez una escala de colores bastante amplia, desde los alimentos que están muy poco procesados, como por ejemplo una lata de garbanzos, perdón, una lata de guisantes o una verdura congelada, eso está poquito procesado, hasta ir a los alimentos que están procesadísimos. Pensar, por ejemplo, en, yo qué sé, un paquete que te pone lasaña, una lasaña que tú lo metes en el microondas y en 2 minutos la tienes lista. Eso de alimento nutritivo tiene, por no decir poquísimo, ¿vale? Y de Sí, alimento cero. original, El otro día, pero perdona que te interrumpa, pero leía que todo lo que sea procesado y envasado inclusive no tiene ninguna energía vital, o sea, no tiene vibración cero o menos 0 Hz.
Y Sí, cuanto más natural, y bueno, los de más alta vibración, como las flores, las algas, el cacao, ¿no? Hay alimentos que van de 30, 40 hasta más de 50 Hz, ¿no? Lo que son micronutrientes, algas y correcto, tal. Entonces, correcto. hay que ver Eso, eso, sí. claro, Mm. nosotros, Carolina, que manejamos pues esos conceptos, ¿no? A nivel de energía, que es así, realmente es que eso es así, ¿no? No es negociable, es la realidad, pero en gran parte de la población, pues a lo mejor digamos que este aspecto no lo van a contemplar así, pero lo que sí es verdad es que los alimentos, cuanto más procesados son, tienen ya no solo menos capacidad nutritiva, sino lo que sobre todo tienen es mucha más capacidad de toxificar nuestro organismo. ¿Vale? Primero porque tal y como son procesados, con las altas temperaturas, por los aditivos que echan y demás, pues ahí lo que estamos haciendo es realmente ingresar una cantidad de tóxicos pues muy importante. Entonces, ahí tenemos todo un mundo que también en realidad forma parte de nuestra vida en el sentido que hay productos que sí que vamos a comprar de este tipo. Seguramente todos nosotros, ninguno va a ser ultraprocesado, pero en alguna medida procesado sí. Entonces, ahí se abre otro melón en el sentido de tener necesitamos cierta información para tomar las mejores decisiones a la hora de comprar un producto, ¿vale? Pero luego tenemos dos derivadas más, ya llevamos dos, origen de los alimentos, cuanto más frescos mejor, productos que yo compro, ¿vale? Que ya son procesados. Tercer apartado, fijaros, imaginaros, yo ya he comprado los alimentos y llego a casa. Me queda por delante el hecho de cocinarlos, ¿verdad? Fijaros en una cuestión muy interesante. Cocinar es procesar. Ole. Entonces, cuidadito, porque yo he escuchado muchas veces la frase de, bueno, mira, este plato, o por ejemplo, este bizcocho, pero no pasa nada, no lo he comprado, lo he hecho yo en casa. Bueno, y me refiero que cuando yo cocino en casa, tengo que tener muy claro cómo manejar la temperatura, cómo manejar los tiempos, qué tipo de utensilios y de qué materiales utilizo, porque todo eso, esa combinación y de las técnicas culinarias, lógicamente, la combinación de todo eso puede dar un resultado de un alimento que va a ser poco nutritivo y puede aportarme tóxicos también, o como resultado, si lo hago bien, el alimento va a perder muy pocas cualidades nutritivas y además va a estar bastante libre de tóxicos. Bien, os pongo algunos ejemplos, porque si no, hablar por Sí, hablar porfa, tampoco. sí. Entonces, por ejemplo, a la hora de cocinar las verduras. Las verduras, fijaros que se habla mucho también de la posibilidad de ser crudivegano. ¿Está bien o está mal ser crudivegano? Carol, Aquí no hay dogmas, ¿no? Pero bueno, cada cuerpo lo dirá. A ver. claro, efectivamente. Es interesante abordar esto porque hay gente que dice, Mm, oye, si cuanto más natural mejor y encima si es todo crudo, pues o sea, aprovecho todos los nutrientes, pues 2 y 2 son 4, esto es ideal. Pues no, no para todo el mundo, mm, porque cuando yo cocino, si cocino bien, un alimento cocinado es más digerible que un alimento que no está cocinado. De tal manera que si una persona no tiene mucha capacidad digestiva o su digestión no es muy poderosa, vamos a decir, no debería optar por una alimentación crudivegana. Entonces, si nos vamos otra vez por la zona mediana donde puede ser todo coherente, las verduras, sobre todo ahora en primavera y verano, pues es interesante que tomemos ensaladas, por ejemplo, pero en primavera, que todavía no es verano, pues que sean ensaladas templadas, con algunas verduras que no estén cocinadas, que estén crudas, y otras que podemos añadir que, por ejemplo, las hemos cocinado al vapor, 3 minutos, 5 minutos, o un escaldado, entro y salgo. Pues si combinamos un poquito de brócoli hecho de esa manera y una ensalada de, pues por ejemplo, pues no sé, un poquito de endivia o rúcula, podemos poner unos germinados que son tan nutritivos, unas semillas de calabaza y de girasol tostaditas, bien, o sea que podemos hacer ahí una composición de ensalada tibia, pero con una capacidad de nutrientes extraordinaria. ¿Cómo la alinearía? Por supuesto, un aceite de buenísima calidad. Fijaros que este es un punto que la mayoría de personas no, bueno, muchas veces no se tiene en cuenta, pero es capital. Porque, fijaros, todo lo que tomemos todos los días suma mucho, por lo tanto hay que mirarlo con lupa. El aceite lo utilizamos tanto en crudo como para cocinar, así es que aceite de oliva, extra virgen y si puede ser de primera presión en frío, eso ya es rizar el rizo. Vaya por Dios.
Perdona, no contaba con ello. Pero si está silenciado es por la tablet. Perdonar, ¿eh? Sí, no pasa nada. Bien, entonces el aceite es fundamental, sobre todo que evitemos utilizar cualquier tipo de aceite vegetal, incluido el de oliva, cuando está refinado. O sea, lo que hemos tomado todo, no me lo puedo creer. Bien, vale. Ya se me ocurre qué hacer porque el teléfono está silenciado y es la tablet que la voy a apagar. Bien, entonces, los aceites, de hecho, los hemos utilizado prácticamente todos nosotros. En mi casa, por ejemplo, cuando éramos más pequeños, yo recuerdo perfectamente el aceite de oliva de 0,4 o de 1 grado. ¿Recordáis esto, no? Bueno, pues todo eso está refinado. Entonces, cualquier aceite refinado de origen vegetal es petróleo para las venas. Vamos a dejarlo en esa frase tan catastrófica. Entonces, de verdad, la grasa que utilicemos para cocinar y para crudo, o bien ese aceite de oliva puro virgen o aceite, por ejemplo, de coco, siempre y cuando sea ecológico. ¿Vale? Para cocinar el aceite de coco funciona muy bien. Seguimos con el cocinado. Entonces, las verduras, cuanto más al dente queden, en el método de cocinado que queráis, puede ser un salteado, puede ser un vapor o puede ser un hervido, pero en poco tiempo. Por eso la combinación de temperatura y tiempo. Entonces, el resultado debería ser una verdura que yo tenga que masticar, que quede crunchy. Eso es súper importante. Porque lo que suele pasar en casi todas las casas, no sé si os suena, las abuelas, ¿os acordáis? Aquellos pucheros de verdura bien cocidita que tú ponías en el plato y con el tenedor hacía y que era bien blandita. Pues ahí las abuelas realmente, mira que son sabias, pero en ese punto ahora se sabe que no, que la verdura tiene que quedar, pues eso, al dente. Entonces, cocciones cortas, ¿vale? Esa es la mejor forma de hacerlo. Cosas que deberíamos evitar, por ejemplo, pues algo tan cotidiano como el pan tostado, no de eso habría mucho que hablar porque lo del pan, ¿verdad? Y las harinas, pero bueno, no vamos a entrar en Sí, muchos eso es una matices, charla específica. esa es la específica, pero bueno, tostar el pan, freír patatas, eh, esto que os voy a contar opera para todos los cereales, en realidad incluso para el café, todo lo que haga y para lo que cocinéis en el horno, fijaros. Entonces, por ejemplo, patatas y pan. A los que os guste muy quemadito, ¿vale? Pues eso es un problemón. Por ahí dicen que sí. Eso es un problemón porque todos los alimentos que tienen, por ejemplo, almidones, ¿bien? O harinas, cuando los tostamos demasiado, cuando ya el color empieza a ser marroncito, ya tirando ahí para negruzco, ahí se forman una sustancia que se llama acrilamida y eso es muy tóxico. Entonces, fijaros, ese procesado lo hacemos en casa igual, ¿vale? No solo cuando comemos fuera. Entonces tenéis que tener cuidado con estas cosas, ¿bien? Con la temperatura, ser prudentes, ¿bien? Luego los cereales, por ejemplo, es muy interesante lo siguiente. No estamos acostumbrados a lavar y a poner en remojo los cereales. La quinoa yo creo que es el único cereal así en España que siempre nos han dicho desde el principio, oye, hay que lavarlo para quitarle la saponina que tiene, ¿no? Que es un poquito tóxica. Pero el resto de cereales no los ponemos, por ejemplo, en remojo y es muy importante. Ahora ya se sabe, no sé si habéis oído hablar de las lectinas con C, lectinas, que son pues unos ciertos, vamos a decir, tóxicos que tienen esas plantas, los cereales, que son para, digamos, defenderse de los animalitos que no se los coman. Entonces son sustancias que se llaman antinutrientes y que a nosotros, hombre, no nos hacen un daño terrible, pero si los podemos desactivar, mejor. ¿Cómo se desactiva eso? Poniendo en remojo. Entonces, entre 2 horas mínimo y a lo mejor toda la noche, pues los cereales, incluido el arroz, pues la quinoa, etcétera, es interesante hacerlo así. Una vez ya sale del remojo, lo aclaramos debajo del grifo, ponemos el agua a hervir, echamos el cereal en cuestión y cuando, según el tiempo que toque, cuando ese cereal ya esté preparado, lo ideal es escurrir si ha quedado algo de agua, sacarlo, ponerlo en una fuente para que se vaya enfriando, ya sin agua, y cuando se enfríe a temperatura ambiente, ese cereal lo guardamos en la nevera, tupper de cristal, eso es otro guiño, plástico mejor lo dejamos en la nevera y ese cereal no nos lo comemos ese mismo día, sino que nos lo comemos al día siguiente. ¿Por qué? En ese transcurso de tiempo y en esos cambios de temperatura, en los cereales se forma una cosa que se llama almidón resistente. ¿Para qué sirve eso?
matamos dos pájaros de un tiro. Ay, esa expresión no estaba nada bien. Vamos a conseguir dos cosas muy interesantes. Una es que baja el índice glucémico, esto es un capítulo enorme que ahora no sé si da tiempo a abarcar, disminuye el índice glucémico del cereal y además el almidón resistente es un alimento estupendo para la flora, para la microbiota, para tu intestino. Entonces, fijaros cómo de un alimento que tenemos que tener en cuenta que el origen sea un buen origen, ¿vale? Que mejor las marcas de gran consumo yo las dejaría de un lado y compraría a productores locales o en tiendas más específicas. Fijaros, un cereal de un buen origen, bien cocinado, que yo lo voy a comer de un día para otro. Fijaros cómo cambia a coger un cereal, comprar cualquier cosa, un arroz blanco, refinado. Eso no tiene ya nada de interés nutricional. Y lo que sí tiene y mucho es un índice glucémico muy alto. Va a subir mi glucemia en sangre rápidamente y va a contribuir a que mi peso corporal no sea adecuado, entre otras muchas cosas. Bien, y si encima lo cocino, me lo como ahora mismo, está todo blandito. Fijaros, estamos hablando del mismo alimento y el efecto es radicalmente distinto. ¿Os dais cuenta? Mm. Maite, antes de que, bueno, expandamos en cómo cocinar porque es fascinante y tú sabes mucho, tocaste el tema de la microbiota recién y me gustaría que nos puedas explicar la importancia, ¿no? de prestar atención a la microbiota, pero bueno, ¿cómo lo podemos hacer en casa? Si tenemos que, ¿cómo los podemos sentir cuáles son las señales, cómo la podemos cuidar, porque sabemos que está conectada, ¿no? con nuestro cerebro, ¿no? Dicen que el intestino no es el segundo cerebro, sino que es el primero. Bueno, es que eso es gracioso comentarlo Y porque hablando, perdona, ¿no? Pero hablando de las memorias genéticas o de la información genética, ¿no? La epigenética, ¿no? Para quienes quieran ampliar en cuál es el nuevo paradigma, ¿no? Que tú hablabas, lo que nos enseña la epigenética, el intestino y el hígado son los órganos donde tenemos toda esa información ancestral que queremos ir reescribiendo, liberando, ¿no? Sanando y que la alimentación es vital, ¿no? Para esto. bueno, sí, sí, eso es muy interesante, Carolina. Por un lado, fíjate que decías, hay dos cerebros, ¿cuál es el primero? Bueno, yo colocaría otro tercero, que es el corazón. Entonces, Sí. cerebro, corazón e intestino, estos tres órganos maestros en toda regla, y precisamente están uno encima de otro, ¿verdad? Y en vertical, esa coherencia, esa comunicación entre ellos es impresionante, ¿no? Y a ello afecta no solamente la alimentación. Entonces, me encanta la microbiota como ejemplo muy interesante para comprender que el cuerpo en realidad es un sistema orgánico, es un sistema donde todo está conectado. Y como te digo, la microbiota es un buenísimo ejemplo por lo siguiente. Fijaros, la microbiota, vale, ¿qué afecta? Bueno, primero de todo, ¿qué debemos de saber respecto a ella? ¿No? Pues en el intestino se llama microbiota porque es un conjunto de bacterias, millones y millones y millones y millones de bacterias que son como familias. Entonces, hay algunas familias que son beneficiosas porque nos ayudan a muchas cosas, nos ayudan a digerir bien la comida, nos ayudan a fabricar hormonas, nos ayudan en el sentido, y esto es muy importante hoy en día, en el sentido en el que el 80% de nuestro sistema inmune depende de la salud de nuestras bacterias, imaginaros. Entonces hay una serie de familias buenas que deberían proliferar y si eso está bien, pues nuestro intestino va a estar en equilibrio, ¿no? Y luego hay otras familias más malotas que siempre tiene que haber, es como el Bronx, ¿vale? Tenemos también ahí el Bronx en nuestro intestino, pero que debe haber un equilibrio adecuado. Más familias de las positivas, vamos a decir, y quizás menos. Tenemos que evitar que estas familias conflictivas proliferen. ¿Vale? ¿Cómo podemos conseguir ese equilibrio? O que las desequilibra. Vamos a ver las dos cosas al mismo tiempo. Fijaros, desde luego influye la alimentación. ¿Vale? Pero antes de meterme muy en profundidad de la alimentación, os diré solamente 2 o 3 tips que seguro que os suena. El primero de todos, dejar de consumir alimentos procesados, porque todo lo procesado afecta y mucho a la microbiota. Entonces, tirar más de alimentos frescos, eso sí que yo diría que es una pauta universal, ¿verdad? Lo tenemos claro. Al menos el 70% de todo lo que comemos, de nuestra cesta de la compra, deben ser alimentos frescos que luego yo cocino, que cocino bien, ¿vale? Eso por un lado. Segundo, ¿qué le ayuda también? Por ejemplo, a nivel nutricional, pues todo lo que son alimentos fermentados también está muy de moda.
pues hablar de, yo qué sé, el chucrut, todas las verduras que están fermentadas, tipo, bueno, el kimchi coreano La es otro kombucha, ¿no? plato, la kombucha, que es un tipo de té, bueno, un kéfir, un buen kéfir, y digo un buen kéfir porque volvemos al asunto de siempre. Yo me voy al súper, cojo en el lineal de los yogures y los kéfires, cojo cualquiera de esos kéfires. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el proceso que han hecho para uperizarlo, no sé qué, homogeneizarlo, no sé qué, a altísimas temperaturas, ¿creéis que las bacterias buenas van a estar ahí esperándonos? No, se han ido al otro barrio. Entonces, tiene que ser un buen kéfir, ¿no? Entonces, todas estas medidas a nivel nutricional son importantísimas, pero estamos hablando de un sistema. Entonces, hay más cosas que también influyen y mucho en el buen estado de la microbiota. Por ejemplo, el nivel de actividad física, de ejercicio físico. Una persona sedentaria es muy difícil que tenga una microbiota saludable. Primero porque tiene que estar oxigenada y para eso te tienes que mover, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante el ejercicio físico. ¿Qué pasa también a nivel mental? Como decías, Carolina, hay una conexión muy directa entre el cerebro y el intestino, porque ambos órganos, que el corazón también, tienen neuronas. Es alucinante, pero hay neuronas. Y a través del nervio vago se conectan todas las neuronas de la microbiota con las del cerebro. Y es una conexión de ida y vuelta, fijaros, de manera que lo que sí se sabe, ya se sabía, una persona, imaginaros que está como muy estresada, ¿verdad? Muy preocupada, pasando una época fatal a nivel de sufrimiento mental, eso al final redunda en su intestino, ¿verdad? Porque esas personas al final tienen problemas, o bien sea de diarrea, de estreñimiento, pero seguro que va a haber un desequilibrio, eso ya se sabe. Pero resulta que han descubierto que en dirección contraria también hay una influencia. Entonces, aquí es que, de verdad, yo os cuento muy rápidamente un estudio que se hizo porque es del todo revelador. Se hizo con ratas, eso sí, entonces cogieron dos tipos de ratas, unas muy valientes, muy movidas, muy dinámicas, y otra raza totalmente al contrario, muy miedosas, no se movían para nada, apenas exploraban. Entonces lo que hicieron fue a ambos grupos de ratas les administraron antibióticos, que eso ya me da otra pista de deciros, los antibióticos van fatal para la microbiota, porque es antibiótico, antivida, ¿vale? Entonces, a esas ratas, bueno, luego vemos cómo solucionarlo, porque yo no digo que no toméis antibióticos. Entonces, a esas ratas les barrieron literalmente y respectivamente su flora, y lo que hicieron fue cruzar esa flora, esas familias, y les inocularon respectivamente al revés a unas la microbiota de las otras, comprendéis, ¿no? Que me estoy Mm. haciendo un lío. ¿Cuál pensáis que fue la diferencia? El resultado, perdón. ¿Cuál pensáis que fue el resultado de ese experimento? El comportamiento se cambió. Absolutamente. O sea, pero absolutamente, fijaros, por eso os decía que la información viaja en ambos sentidos. Lo que sucede en tu intestino va a tener un efecto, sí o sí, a nivel mental y emocional. Fijaros la importancia de esto. Este es solo un experimento de los miles que se han hecho, ¿no? Pero yo creo que es muy gráfico. Entonces, estamos relatando que factores pueden ayudar o, en sentido contrario, pueden debilitar nuestra microbiota, y nuestro estado mental es otro factor clave. Si yo me paso el día preocupado, si yo me paso el día con miedo, eso va a debilitar mi flora sí o sí, con el tiempo, si yo sostengo eso. Y al revés, obviamente, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaros cómo os decía que el funcionamiento sistémico es alucinante, porque todo va a afectar a nuestra flora, en positivo o en negativo, dependiendo de los hábitos. ¿Mm? Entonces, bueno, pues os decía antes también de los antibióticos. Yo, evidentemente, no voy a decir, no, no puedes tomar antibióticos. Bueno, el que quiera que tome antibióticos, hay momentos y situaciones en las que, bueno, pues la persona tampoco tiene elección, pero fijaros, ya empiezan a hacerlo en las farmacias. Cuando no haya más remedio y lo tengas que tomar, bien, que en una mano el farmacéutico te dé el antibiótico y con la otra un probiótico, porque al menos vas a poder equilibrar un poquito ese daño en la flora que te va a causar el antibiótico. Entonces, sentido común, tener información y ir tomando mejores decisiones. Mm. Sentido común o discernimiento, ¿no? Porque común, común a todos, ya no, ¿no? Como decíamos
Antes, como no hay fórmulas y no hay un conocimiento que sea global y universal, creo que el camino es tan importante, ¿no? Que lo vayamos forjando cada uno, ¿no? Y aprendiendo uno de los Ujú. otros. Mm. Pues Carolina, por terminar de cerrar lo que hablábamos antes, Sí, ¿os acordáis que en ese panorama un poquito gris, no quiero decir negro, un poquito gris que estábamos planteando de la alimentación, donde el origen de los alimentos cada vez está más complicado, donde está la parte de la industria alimentaria que no nos dice la verdad, tengo que decirlo abiertamente, o nos dice las verdades a medias, de manera que tenemos que estar muy atentos a qué es lo que compramos, ¿vale? Luego está cómo lo cocinamos y nos falta esa gran área que es, vale, ya tengo el alimento servido, ¿cómo lo como? Porque luego sí, ahí se abre otra gran, otra gran área en la que yo tengo, ahí sí que tengo yo el control. Ahí tenemos cada uno de nosotros el gran control, que es, pues eso, si como con conciencia, si saboreo, a qué velocidad estoy comiendo, si mastico o no. Si supierais en el acto sencillo de masticar todo lo que hay detrás que depende de una buena masticación, nos podríamos estar media hora hablando, no es el caso. Pero con qué emociones, cómo, cuáles son ¿con mis qué pensamientos, conversaciones, no? con qué Sí. conversaciones, o sea, con qué intención o con qué desconexión profunda. Entonces, fijaros que 4 áreas, podríamos poner más sobre la mesa, pero son 4 grandes áreas que fijaros si tenemos, digamos, si tenemos puntos en los que podemos y debemos mejorar cada día más nuestra alimentación, ¿no? Y para terminar esa parte, no quiero ponerlo oscuro, sino todo lo contrario. Lo que quiero es aclararlo, es que tengamos un mapa claro de que comer hoy en día sano es una especie de gincana difícil y complicada, hay que entrenarse para saltar los obstáculos, pero se puede. Y en definitiva, cuando tu alimento ya lo tengas delante en el plato, ahí sí que tenemos un poco que bueno, pues, ser flexibles con nosotros mismos y bendecir esa comida en todos los aspectos. Es decir, estos alimentos son los que tengo disponibles y me van a nutrir, van a ayudarme a aportarme energía, etcétera, etcétera. Entonces, bendecir los alimentos realmente y agradecerlos, ¿no? De alguna forma. Esto no es algo místico, es algo, fijaros, muy importante porque tiene que ver con la emoción, ¿vale? Con la que yo me voy a comer esos alimentos. Entonces, tiene también su importancia. Sí, tiene quiero compartir un ejemplo, ¿no? Para ilustrar esto de la presencia, ¿no? Al comer. Yo lo aprendí de joven porque cuando empecé mi salida de la anorexia, trabajé con una nutricionista que me dijo dos cosas que me marcaron. Primero, no, tres. Bueno, la primera, no creas en el diagnóstico, no estás anoréxica. La segunda, la presencia al comer, no comas ni con el móvil. Bueno, en ese momento no existía, obviamente, ni con el libro, ni con la tele, ni con nada. Tú contigo mismo, ¿no? Y la comida en esa relación, ¿no? Em, y luego lo que me dijo fue, nunca comas nada light, ¿no? Ni light, ni desnatado, ni los sin azúcares, ni nada, porque cuanto menos tiene, ¿no? Más procesado es, ¿no? Entonces, eso me marcó para siempre, ¿no? Fue muy interesante. Pero bueno, volviendo, ¿no? Retomando a la epigenética y poniendo un ejemplo práctico de cómo, por ejemplo, podemos desarrollar las alergias. Recuerdo un caso de una persona en una sesión donde estábamos trabajando la alergia al gluten, que sabemos, gluten, trigo, sol, padre, ¿no? Los que tienen Shakti Medicine saben que viene por ahí, ¿no? Con nuestra relación con la autoridad, con el sol, pero con el trigo en particular. Y cuando fuimos, ¿no? A decodificar el origen de esa alergia, sucede que había estado cenando, ¿no? O sea, siempre es buscar qué pasó justo antes, ¿no? O sea, justo antes, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la emoción? Justo antes de que se detectara la alergia y dónde había trigo, ¿no? Entonces, en una cena con la mujer, cenando pasta, realmente pasta en un restaurante italiano, pan, bueno, ya nos imaginamos el contexto, pues estaban hablando y hubo ahí una pelea, ¿no? Y un desacuerdo, ¿no? Y hacía muy poco que se habían casado. Entonces fue un gran disgusto, ¿no? Un gran disgusto. Entonces hay un registro
en torno a la comida, en torno a esa experiencia, hay unos ingredientes, hay una información y tu cuerpo la registra, ¿no? Y la asocia a que tal ingrediente con tal, boom, tengo la memoria de que está esa frustración, esa situación, bueno, en este caso era un rechazo, ¿no? A su persona respecto de la pareja y de su capacidad como hombre, ¿no? Hacia esa pareja, ¿no? Entonces, la relación con el padre, con su masculinidad, ¿no? Con la figura del sol, en fin, asociada. Entonces, fíjate, ¿no? Lo que tú dices tan importante y saber que nosotros somos, como tú dices, ¿no? En esta nueva conciencia, creadores en realidad, ¿no? De nuestra salud y de nuestro bienestar, ¿no? Que en realidad es innato, pero ¿no? Como este aprendizaje que recién decías de no solo a comer, pero o a nutrirnos, sino a nutrirnos emocionalmente, Ujú. mentalmente, en fin, Totalmente. holísticamente, ¿no? O sea, todo, Ujú. todo integrado, como dices, que creo que es tan importante lo que dices de que recordemos, por favor, que, o sea, además este es la nueva conciencia de hasta la medicina, diría, ¿no? La medicina de la nueva humanidad. El cuerpo es un sistema y un sistema no solo físico, ¿no? Sino de muchos planos y dimensiones. Entonces, esto Totalmente. cambia las reglas del juego divinamente, digamos, ¿no? Divinamente. Sí, divinamente, porque restaurando, ¿no? Nuestro diseño original. Y en este diseño original te quería preguntar, Maite, ¿cuál es tu perspectiva en esto, ¿no? En esto del cambio de ADN, el cambio de composición celular, de carbono a sílice, ¿no? En esta nueva vibración de nuestro átomo, ¿no? Que deja de vibrar a una velocidad y pasa a vibrar a una velocidad taquiónica mucho más elevada, donde nuestra fuente de energía vital, digamos, no es más otro paradigma que se cae, no es más la alimentación, ¿no? Lo que como para tener energía, tengo baja energía, como, sino que podemos alimentarnos de cosas mucho más nutrientes, por eso comiendo menos, mucho más eficaz, mucho más simple, ¿no? Como mucho más honesto, con esto bueno, para los que estén, ¿no? Como más interesados en buscar comidas mucho más densas a nivel nutricional, mucho más rápidas del metabolismo, porque nuestro metabolismo, lo que siento, se va como haciendo mucho más rápido y hay otras fuentes de energía, obviamente el sol, ¿no? La respiración, el pranayama, el ejercicio, ¿no? Lo que vemos y bueno, hay mucha gente, ¿no? Que ayuna, que también se ha dado cuenta que tenemos mucha más energía, ¿no? Mucha más presencia, mucha más claridad cuando no estamos tan densos, ¿no? Tan pesados a nivel comida. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa transición o experimentar? Para ti, qué es lo que vamos a necesitar, ¿no? En cuanto a alimentación para poder sostener este cambio que es real, ¿no? De Ujú, carbono a ujú. silicio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué podemos ir Vale. haciendo prácticamente sin volvernos locos y sin tampoco, no sé, gastar un Ujú, montón de dinero, ¿no? Porque ujú, también ujú. no puede entrar en cosas que no son necesariamente. Exacto, sí, aquí no se trata de comprarte un suplemento carísimo Mm, ni nada parecido, porque antes de eso hay muchas cosas que hacer en lo cotidiano, ¿no? Que dependen más de nosotros mismos. Entonces, bueno, el primer punto ya lo hemos dicho, yo creo que ese por activa y por pasiva debemos tenerlo muy presente, y es que nuestra alimentación se base cada vez más en alimentos frescos y con un buen origen, ¿no? Como ya hemos estado hablando. Después de eso, también hay otro punto muy interesante, es de alguna forma alinearlos un poco con los ritmos del sol, con los ritmos circadianos. Es decir, el horario importa e importa mucho, porque dos personas pueden seguir la misma alimentación, pero imaginemos que una persona se alimenta fundamentalmente comiendo por la mañana, mediodía y muy prontito por la tarde, y hay otra persona que ya se levanta muy tarde y hace las comidas por la tarde y por la noche, por poner un caso. Aunque coman lo mismo, el efecto va a ser muy distinto. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad digestiva, a medida que va avanzando la tarde y la noche, va disminuyendo. Entonces, es súper importante que comamos por la mañana o cerca de mediodía o muy temprano por la tarde. Bueno, yo creo que esas son cosas que más o menos intuitivamente podemos saber, pero es importante. Lo siguiente tiene que ver con la idea con la que has empezado, Carolina, que tiene que ver con, no me gusta llamarlo ayuno, yo prefiero decir descanso digestivo. Entonces, una pauta
enormemente ventajosa y que sirve para casi todo el mundo, luego teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno, es que cuantas más horas transcurran entre la última comida del día, por la noche, y la primera del día siguiente, cuantas más horas transcurran dentro de un orden y personalizándolo, eso es un avance enorme para nuestro organismo. Primero porque en esas horas de descanso digestivo se van a generar muchísimas actividad, o sea, se va a generar mucha actividad metabólica que tiene que ver con limpiar nuestras células, restaurarlas, regenerarlas, de hecho eliminar otras que estén en mal estado, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros si tiene importancia esto. Y esto eh, me gusta mucho porque tiene que ver con los silencios. Por ejemplo, es una metáfora, a mí me gusta muchísimo. En la música, ¿qué es lo importante de una melodía? Las ¿Las pausas. notas? ¿Las notas o las pausas? Las pausas, lo que le da En la realidad, armonía, ¿no? Sí. bueno, en realidad ambas cosas, pero es la De ambas, sí. combinación de ambas, claro. O sea, si tú coges una canción y coges todas las notas y las pones sobre la mesa, eso no suena a nada. Cuando las ordenas y les das los silencios oportunos a cada nota, eso hace la melodía, ¿no? Entonces eso, bueno, pues digamos que es aplicable a todo, al ejercicio físico, a la forma de pensar. Nuestro descanso mental también es un silencio. El descanso físico para la actividad también es otro silencio. El descanso nutricional es otro silencio. Entonces, fijaros cómo es un poco metafórico, pero tiene todo el sentido. En el caso de la alimentación, volviendo a esas fases de ayuno, como pauta un poquito general, vamos a pensar en 12 horas. Yo creo que 12 horas es un mínimo que prácticamente todo el mundo puede realizar. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, termináis de cenar a las 8 de la noche, hasta las 8 de la mañana el día siguiente no tomaríais nada. Y eso ya son 12 horas. Y en 12 horas ya el cuerpo tiene un empujón de beneficios bastante importante. Luego ya a partir de aquí se habla mucho de llegar hasta un rango, se habla de 16 horas en las que no comes nada y 8 horas donde sí comerías. Pero fijaros, olvidaros de las pautas para todos, ¿vale? Del café para todos. Eso puede empezar a ser un rango muy saludable cuando la persona, eh, digamos que sostiene los criterios que son necesarios de salud, de estabilidad, etcétera, etcétera, pero a lo mejor no es factible para muchas otras personas. Por ejemplo, una persona que esté muy estresada, pasando por un momento difícil en su vida o que tenga algún problema a nivel psicológico, pues a lo mejor esa no es la mejor opción. Ahora, la de 12-8, ¿vale? Perdón, 16-8. Pero la de 12-12, digamos que es un punto en esa franja de la que hablábamos de lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor, está en el centro, pero es más que saludable. Y fijaros que haciendo estadística, yo eso lo pregunto mucho y no sé cuál es vuestro caso, de los que estáis ahora mismo en esta charla, no sé cuál es vuestro caso, pero hacer una cuenta rápida, ¿no? De cuántas horas transcurren. En España sabéis que se cena bastante tarde en general y la gente madruga porque tiene que trabajar y desayuna, no sabe salir de casa sin desayunar. También aquí tengo que decir que en la mayoría de los casos este condicionamiento, porque es un condicionamiento, se debe a lo que nos han dicho siempre por aquí. No salgas de casa sin desayunar, ¿dónde vas? Insensato. Entonces nos lo han cantado tantas veces que esa canción, vamos, la asumimos como propia y realmente no tiene por qué ser así. Pero claro, ahora hemos acostumbrado al cuerpo y hay que saber salir de ahí poco a poco, ¿vale? De la noche a la mañana, si tú desayunas a las 7 de la mañana, no puedes a lo mejor salir sin dejar de hacerlo, pero sí que progresivamente has de intentar que ese margen de descanso digestivo ampliarlo poco a poco, ¿vale? Mm. Hay una cosa Eh, que tú me dijiste, Maite, cuando hice el ayuno contigo, que me parece importante porque yo siempre hablo de, bueno, de entrenar, ¿no? Al sistema nervioso y al cuerpo a que vuelva a confiar en nosotros, ¿no? Porque esto realmente, lo del autocuidado es, empezar a habitarme es que el cuerpo venga conmigo, ¿no? O sea, que no lo voy a machacar en todos los sentidos, emocionalmente, mentalmente, con sustancias, con alimentos, con actividades, con entrenamientos, en fin, ya sabemos, ¿no? Pero como, vale, vienes conmigo, ¿no? En este proceso de ascensión, en este proceso de transformación,
escucho, ¿no? Es como esta nueva relación con el cuerpo y tú me acuerdo que me diste la pauta, en ese momento yo estaba como muy fluida y desorganizada, de comer, ¿no? A los mismos horarios o de tener horarios regulares para que el cuerpo no entre, no haga picos de estrés, ¿no? Y pueda estar relajado, ¿no? Porque en este proceso de transformación celular, ¿no? Y de reescribir, tan importante eso, ¿no? Que estar ordenado, que haya un orden, digamos, una disciplina, sin que sea dogmático, me parece esto como súper, es que no es algo que lo hayamos escuchado y creo que está bueno, ¿no? Recalcarlo, ¿no? Porque muchos estamos así como escucho y voy y veo lo que la vida o el día me da, ¿no? Pero que ahora que están también las líneas de tiempo todas cambiantes, pero creo que encontrar el ritmo, ¿no? El ritmo que nos ayuda a cada uno para que el sistema nervioso, antes nombraste, ¿no? Lo del nervio vago, em, pueda estar relajado. Y esto creo que tiene que ver también con lo que nos está sucediendo, que se están activando como dones, digamos, ¿no? Como la clarividencia, la telepatía, hay gente mucho más sensible, ¿no? Hay como muchas cosas que se están despertando y que el sistema nervioso tiene un rol, bueno, decisivo, ¿no? En Fundamental, este... fundamental, Ujú. exacto. Entonces, fíjate que sí, la verdad es que ya que comentas el tema, el sistema nervioso tiene una importancia capital en todo, en el cuerpo, lógicamente, pero en la alimentación también es muy importante. ¿Por qué? Porque, fijaros, el sistema nervioso central puede estar, digamos, activado en dos formas distintas, o bien mediante el sistema nervioso simpático, que es cuando estamos en pura actividad, estamos como atentos, estamos a ver qué pasa, ¿no? Que es la mayoría, o sea, la mayor parte del día, preparados para la acción. Pero luego tiene otra rama que se llama parasimpático, y esa es la rama de estados que tiene que ver con la relajación, con la armonía, con estar tranquilos. Entonces, todo el proceso digestivo está conectado e inervado con el nervio parasimpático, con el de la relajación. Por eso a veces comer nos relaja, ¿vale? Pero fijaros, si yo estoy estresado, perdido, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a digerir? ¿Cómo voy a absorber nutrientes? Fatal. Fijaros otra vez la conexión. Entonces, volviendo a los horarios que decías, Carolina, claro, el hecho de que tengamos un cierto orden, una cierta armonía de horarios, ayuda y mucho, no solamente por el sistema nervioso, sino porque nuestro cuerpo se habitúa a que a X horas sabe que ya va a recibir comida y entonces digamos que la digestión ya empieza a generarse, ya empieza los jugos gástricos a entrar en funcionamiento. Entonces, todo ese proceso estamos ayudándolo si mantenemos un ritmo constante. Pero también, como siempre, siempre hay un pero, ¿verdad, Carolina? Es decir, lo ideal es hacerlo siempre o casi siempre de una forma armónica. Ahora bien, fijaros, es igual de interesante que de vez en cuando nos salgamos de la norma, porque el cuerpo, si siempre hacemos lo mismo, el cuerpo En hábitos, otra vez. entra en un modo que es un modo de zona conocida, os suena esa zona de confort donde todo es igual, repetitivo, y ese estatus es muy poco flexible. Entonces, necesitamos flexibilidad en nuestro sistema nervioso, necesitamos flexibilidad en nuestro metabolismo, necesitamos flexibilidad mental, necesitamos flexibilidad física, la flexibilidad también emocional para poder solventar pues, los baches emocionales. Entonces, volviendo a los horarios, está perfectamente bien que aunque tengamos una realidad, perdón, una regularidad más o menos marcada, de vez en cuando nos lo saltamos. Puede ser el fin de semana o puede ser en cualquier momento. Y si casi siempre lo hacemos bien, nuestro cuerpo primero va a agradecer salirnos de la norma porque es un estímulo nuevo y fresco y bonito y él va a tener la capacidad de hacerle frente porque casi siempre lo hacemos bien. ¿Vale? Y eso opera para todo, para lo físico, para lo mental, para todo. O sea que es una, digamos, una estrategia muy a tener en cuenta, salir de la zona de confort Mm, y mm. practicar la flexibilidad en todos nuestros cuerpos. Bueno, quiero decirles que si alguien tiene, de los que están aquí presentes, alguna duda, pues la pueden poner ahí en el chat que voy a estar pendiente de si alguien quiere preguntar algo en particular. A Maite. Maite, antes de comenzar, ahí por privado hablábamos
bueno, de la importancia que es en estos tiempos donde hay tanto bombardeo de un montón de información de todo tipo, de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer, de hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos, de lo que se cae, de lo que se construye, en fin, todo esto. Y hablábamos, ¿no? De la gratitud, ¿no? A poder estar bien, ¿no? Con uno mismo y de estar centrado, de estar contento, de estar, sí, ¿no? O sea, creando, poniendo nuestra creación, nuestro granito de arena, ¿no? Em, y creo que esto está bueno, ¿no? Que podamos compartirlo, que nos compartas, ¿no? En esto del bienestar, ¿no? De cómo podemos llegar a, bueno, a ese punto que lo hemos explorado aquí en el grupo como el punto cero, ¿no? El de decir, bueno, me quedo, ¿no? Como en mi centro, ¿no? Estar ahí en el centro del huracán, pase lo que pase, ¿no? O sea, pero me estoy sosteniendo, ¿no? Entonces, en tu nueva conciencia, en esto que nos propones, en esto que estás también, bueno, creando para nosotros, que ya te voy a preguntar, eh, ¿cómo podemos, ¿no? Crear nosotros esta burbuja, ¿no? Que hablábamos, Ujú. esta burbuja de bienestar, decir, vale, y confiar que desde ese lugar es muy importante, ¿no? Lo que estamos irradiando, ¿no? Lo que estamos poniendo para el colectivo también, ¿no? Desde este bienestar, que no lo tomemos a la ligera, digamos, ¿no? Y que podamos honrar esto que estamos Claro. cultivando. Pues fíjate que para hacer un pequeño guiño a esa idea con la que hemos comenzado, ¿no? De que esta nueva conciencia del bienestar implica que a través de la epigenética que tenemos toda la responsabilidad sobre nuestro propio bienestar, ¿no? Entonces esa responsabilidad es a todos los niveles. Entonces a nivel mental y emocional, hablabas de la gratitud, pues fíjate que es un entrenamiento en toda regla el hecho de acordarnos cada día de sostener una emoción de tan alta vibración como es la gratitud, el agradecimiento. Entonces, bueno, la gratitud, el amor incondicional, por supuesto, pero la gratitud es un gran ejemplo, ¿no? Porque si, como digo, entrenamos ese músculo de sentir que estamos agradecidos a la vida, a nuestras pequeñas acciones, a las personas que nos rodean, a estar vivos, a respirar, a tantas cosas, y sostenemos esa emoción día tras día, realmente ahí estamos generando, estamos creando una realidad bien distinta a la que se genera cuando nuestro pensamiento y nuestras emociones pues ya sabemos que están por el miedo y por el estrés y demás, ¿no? Pero por resumirlo de alguna manera, yo creo que aquí hay un punto clave y es que la vida en realidad no es lo que sucede ahí fuera y ya está, sino en realidad la vida es lo que yo interpreto que pasa afuera. Entonces, en esa interpretación es donde yo estoy generando o mi propio bienestar o mi enfermedad, porque en realidad eso es información, como bien sabéis, que tiene un impacto y un impacto muy grande, ¿no? Entonces, mira, aprovecho para deciros, por ejemplo, esto que hay aquí, ¿qué es? ¿Qué interpretáis que es? Carolina. Una pieza de madera. Vale. ¿Y interpretación, por ejemplo? Uy, eso puede ser un 3, una M, una Eso parte de un es. corazón, eso yo no Ujú. sé. Exacto. Claro, las interpretaciones pueden ser muy variadas, ¿no? Yo puedo pensar que esto es una M y por lo tanto esto es algo malo, o puedo pensar que esto es una B y por lo tanto esto es algo bueno, ¿no? Y realmente es lo mismo, es la misma pieza, es el mismo objeto, ¿no? Entonces esto es otra vez metafórico, pero en la vida pasa lo mismo. Nos sucede un acontecimiento que de repente lo interpretamos como algo malo, terrible, y a continuación de interpretar que eso es malo y terrible, pues voy a tener toda una cascada de procesos internos de mi mente, de mi sistema nervioso, la microbiota se va a alterar y todo mi cuerpo va a entrar en, digamos, en una fase nada deseable donde se van a producir efectos, bueno, pues en dirección a la enfermedad, ¿no? Mm. Todo porque yo he hecho una lectura y una interpretación de algo que ha sucedido, ¿no? Entonces aprovecho para lo siguiente. Por ejemplo, yo le he dado muchas vueltas a esto porque, claro, pues en estos últimos meses también he tenido que abordar pues alguna, digamos, alguna etapa complicada a nivel emocional y entonces esto te hace, bueno, primero te hace abrirte emocionalmente, te hace auto observarte,
te hace conocerte mucho mejor, pero lo más importante es que te permite hacer un cambio y transformar la manera en la que ves este tipo de situaciones. Por ejemplo, imaginaros que una persona os hace daño, ¿vale? Entonces, claro, estáis viviendo una situación, vamos a decir, traumática emocionalmente, y estamos considerando que esa emoción es mala, que esa persona nos trae digamos, una situación mala para nosotros. Ahora bien, a través de un evento de esas características, si yo lo transformo internamente y decido que eso que me ha sucedido me puede traer un aprendizaje y por lo tanto yo puedo evolucionar, resulta que estoy transmutando ese acontecimiento y lo estoy convirtiendo en algo bueno. Sin embargo, el acontecimiento es el mismo, ¿entendéis? O sea, fijaros cómo cambia el hecho de que cuando una persona te hace daño, pensar que malo o pensar, esta persona es un proveedor que me ha provisto de un material muy valioso para que yo internamente crezca y evolucione. Imaginaros, imaginaros el cambio, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que, bueno, pues nos toca eso, nos toca realmente aprender de todo lo que sucede, todo lo que está pasando, en qué medida puedo evolucionar yo, qué aprendizaje me trae, qué parte de mí no conocía y puedo sacar a la luz, etcétera, etcétera. O sea que la cuestión es hacerme las preguntas adecuadas y siempre pensar en la opción de crecimiento y nunca en la de, oh cielos, qué horror, soy víctima, ¿no? Y eso lo cambia todo. Y yo creo que en el momento que estamos viviendo, pues esto es absolutamente central, porque creamos la vida que tenemos, todo lo que nos pasa lo podemos transformar y transmutar, y ese es realmente nuestro gran desafío. Yo creo que el gran desafío de la humanidad ahora mismo ya no es algo mental, sino que por supuesto es algo emocional, y es ahí donde tenemos nuestros retos, ¿no? Los más importantes. Sí, es hora, ¿no? De la madurez y de la maestría, ¿no? Para poder entrar, bueno, en esta quinta dimensión, ¿no? Donde todo lo que percibíamos como dolor en realidad son portales de conciencia, como tú dices, ¿no? Para recolocarme, ¿no? Para resignificar, para restaurar mi poder, ¿no? Y mi soberanía. Así que quiero compartirte la pregunta de Marian, que nos pregunta si puedes compartir algún ejemplo de un menú saludable de un día y si aconsejas la típica limpieza con una fruta todo el día. Bueno, empecemos por el final. Lo de la fruta todo un día, bueno, si tú más o menos vas alimentándote bien y de repente un día estás tomando solamente uvas, un día a por uvas, pues eso, a ver, está bien, no tiene por qué estar mal. Como si estás un día bebiendo agua y un caldo de verduras, tampoco pasaría nada. O sea, lo importante siempre es lo que hacéis la mayor parte del tiempo, Claro. ¿vale? Eso por un lado. Entonces, en fruta no me parece mal. Una monodieta pues hace que tu organismo le facilitas muchísimo la digestión y es una especie de descanso digestivo, no tanto como no ingerir nada, pero es un descanso digestivo. Entonces, desde luego, un día tipo es una buena pregunta. Un día tipo sería algo así como, preferentemente, no empezar el día con alimentos dulces, los típicos cereales de desayuno, ni nada dulce, ¿no? Porque el cuerpo viene de estar en una situación idílica de descanso y de repente si le pegamos una bomba de glucosa, ¿sabes? Y que eso pone en marcha todo un mecanismo hormonal que no interesa nada, insulina, etcétera, etcétera, eso no interesa. Por lo tanto, empecemos el día con alimentos que puedan ser, imaginaros, yo no sé si es vuestro caso, pero también podéis desayunar proteína. Vale, podemos poner varios ejemplos. Una tostadita de un buen pan, por favor, un buen pan. Nada de panes de molde, nada de panes blancos, un buen pan con harinas adecuadas, con semillas, alguna cosa creativa que hoy en día más o menos, o las podéis hacer incluso vosotros. Y encima de esa tostadita ponéis algún tipo de proteína saludable, puede ser un poquito de queso fresco, un poquito de jamón, un poquito de salmón, aguacate, ahí tenéis muchas opciones, ¿vale? Eso acompañado de qué tipo de bebida, depende. Si eres de café, toma café, pero que sea bueno, que no sea un café de estos de mezcla, que sea un café natural, si puede ser 100% arábiga, mucho mejor. Y si puede ser solo y no con leche, todavía mejor. Ahora, si quieres leche, darle un chorrito, pues si puede ser una leche vegetal,
mejor. Pero si puedes optar por una leche de vaca completa, pero es una leche de vacas que viven y pastan en el campo, pues maravilloso. ¿Entendéis? No hay que ser tampoco muy estrictos en ese sentido. Y luego podéis tomar también una infusión o solamente la leche vegetal. ¿Vale? Otro día, pues en lugar del pan, pues otro día, un poquito, ¿qué tal un poco de humus de garbanzo con zanahoria y con apio? Pues estupendo. Otro día podéis desayunar, por ejemplo, un bol de kéfir, ya hemos hablado del kéfir, un buen kéfir de calidad, donde podáis poner unas poquitas de semillas, ¿vale? Algún fruto seco y esto es opcional, a lo mejor una manzana en trozos o simplemente eso que os he dicho, ¿no? Entonces, los desayunos, un poquito de creatividad, pero salgamos de café con leche, con croissant o con galletas, o etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, las comidas principales, tanto si es la comida de mediodía como si es la cena, en realidad la proporción puede ser bastante parecida. Desde luego, el mundo vegetal debería ser por lo menos la mitad de todo lo que comemos, tanto en la comida como en la cena. La mitad verduras, que puedan ser, ya hemos dicho, ensalada, un salteado, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien cocinadas, pero verdura, porque ese es el único alimento, junto con la fruta, que nos aporta vitaminas, minerales y fibra. Lo necesitamos, como el aire que respiramos. Entonces, verduras siempre. De la otra mitad del plato, y aquí voy a dar un generalismo muy grande, ¿vale? Porque la otra mitad del plato lo dividiríamos en dos. La cuarta parte sería una proteína limpia que pueda ser, evidentemente, pues un poco de ave, ¿no? Carne de ave, o pueda ser huevo, o pueda ser pescado, o pueda ser alguna proteína de tipo vegetal, o una legumbre. Y la cuarta parte que nos falta, ¿vale? Podría ser del mundo de cereales o almidones, es decir, un poquito de arroz integral, un poquito de quinoa, un poquito de boniato, ¿vale? Pero esto, entre comillas, y totalmente con pinzas, porque también es una forma de alimentarse bastante interesante el hecho de reducir, si no todos los días, la mayoría, reducir la ingesta de cereales y de almidones. Cuidado, no digo elimínalos, pero digo vamos a empezar a reducirlos un poquito, porque está claro que la alimentación que hemos seguido, la población en general, durante muchas décadas, es del todo inadecuada y ha generado muchos problemas, y entre ellos el más importante es que nuestro metabolismo, el metabolismo de mucha gente, ha dejado de quemar grasa como combustible y lo que quema es glucosa, que es lo que le estamos dando de comer cada día. Porque glucosa es más sencillo, quemar glucosa para conseguir energía al cuerpo le cuesta menos, pero lo que sucede es que se generan muchos más tóxicos. Entonces, tenemos que ayudar en este sentido a nuestro cuerpo a que el metabolismo vuelva a ser eficiente, limpio y adecuado. ¿Cómo? Disminuyendo estos hidratos de carbono cada vez más, ¿vale? Esto se parecería a una dieta, bueno, pues parecida a una baja en carbohidratos. Las dietas cetogénicas pueden ser interesantes, pero solo en un periodo de tiempo y bien acompañado y bien pautado. Pero lo que os decía al principio, por cerrar, no hay dietas ni mágicas ni para toda la vida. Tenéis que estar haciendo adaptaciones continuas en la medida de que vuestra salud y vuestra situación vital se encuentre. ¿Vale? Entonces, las pautas que os he dado para la comida operan igual para la cena, siempre la mitad aproximadamente que sea del mundo vegetal y luego una pequeña porción de proteína y de vez en cuando también la porción de cereales. Bien, más o menos, eso puede ser como un esquema muy generalista, pero puede servir. ¿Ok? ¿Y la comida del mediodía más abundante que la de la cena, o no? Sí, desde luego la cena no debería ser nunca muy abundante. Ahora bien, si cenas a las 7 de la tarde y te acuestas a las 11, te puedes permitir el lujo de que la comida también tenga más o menos la misma proporción que a mediodía, porque ahí está la clave, que dejemos bastante tiempo, mínimo 2 horas, y si pueden ser 4 mejor, desde que cenamos, terminamos de cenar, hasta que nos vamos a dormir. Mm, mm. Maite, hay otra pregunta de María Jesús que dice que los días del ayuno durante el día tiene mucha energía vital, pero que le cuesta dormir. ¿Eso a qué se puede deber? Bueno, claro, mira, no puedo hacer un diagnóstico porque me falta toda la información del mundo. No podemos atribuir
ese hecho de no dormir bien solamente al tema de la comida. Hay que ver qué te está pasando, en qué momento estás, cómo está tu mente, ¿sabes? Qué nivel de movimiento y actividad física tienes a lo largo del día, qué pasa emocionalmente y también qué estás comiendo. Ahora bien, un indicador sería, oye, me doy cuenta de que no puedo dormir bien porque es que tengo un hambre que no puedo. Pues ahí 2 y 2 son 4. Ahí tenemos que ver cómo en la ventana nutricional, en aquellas horas en las que sí que comes, tenemos que ver cómo añadir más densidad nutricional a tus comidas y cómo hacerlo bien para que tú cuando te vayas a dormir no tengas ningún problema a nivel de apetito, ¿vale? Pero si no tienes esa señal de hambre y simplemente no duermes, me da la impresión de que allí hay que explorar un poquito qué está pasando. Bueno, buenísimo. Maite, ¿algo que nos quieras contar sobre tu nuevo proyecto, sobre lo que estás escribiendo? ¿Algún mensaje que nos quieras dejar que viene, ¿no? con tu libro Ujú. para cerrar hoy? Pues yo creo que como tal, la nueva conciencia del bienestar, lógicamente, para mí la visión es clara y es que, primero de todo, que debemos tomar responsabilidad sobre nuestra salud, que dejemos de pensar, de tirar bolas fuera, Mm. porque la situación que tenemos ahora de salud y de bienestar, etcétera, etcétera, es la consecuencia de lo que venimos haciendo en los últimos meses, años. Entonces, también mi visión pretende que la gente se dé cuenta que la salud y el bienestar es algo mucho más amplio de lo que hasta ahora la mayoría se ha planteado, porque casi todo el mundo piensa en la alimentación, en el ejercicio físico, pero somos seres multidimensionales, hay que atender a todos nuestros cuerpos físico, mental, emocional, energético, etcétera. Entonces, mi planteamiento es que para disfrutar de un bienestar, no vamos a decir de un bienestar absoluto, pero sí de un bienestar sólido, necesitamos, eh, necesitamos trabajar y mejorar 10 capacidades. 10, esa es mi propuesta, de las cuales alimentación es una, ejercicio es otra, gestión mental es otra, y así hablo de 10. Entonces, yo creo que esa visión más integradora, estoy convencida de que es muy importante que la tengamos en cuenta, pero sobre todo, eh, para tranquilidad de los que me escucháis, no consiste en que hagamos todo perfecto, nada más lejos de la realidad, porque la perfección, o sea, lo bueno es enemigo, ¿cómo es? Lo perfecto es enemigo de lo bueno, Pero bueno, sí. algo así, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que olvidar, como decíamos también al principio, de llevar una alimentación súper saludable, porque eso nos lleva a una obsesión y eso no es lo adecuado. Entonces, fijaros, la idea es tan sencilla como salir de aquellos factores de riesgo en cada una de esas áreas. O sea, hay algunos hábitos, algunos comportamientos que son muy negativos para nuestra salud, a nivel mental, a nivel emocional, etcétera. Entonces, yo te voy a hablar de esos patrones para ayudarte a identificar si es tu caso y si es que los tienes, y te voy a explicar cómo puedes salir de ahí. Entonces, es tan sencillo como salir de esa zona de riesgo en esas 10 capacidades. Y cuando consigues hacerlo, fíjate que lo lejos que está eso de hacerlo perfecto, está muy lejos, pero sin embargo, la fuerza de salir de esa zona de riesgo en las 10 áreas es enorme. Es decir, que el resultado es tener un estado de bienestar mucho más sólido y a partir de ahí es más fácil seguir evolucionando. Entonces, mucha conciencia, realmente es analizarnos a nosotros mismos, observar cómo hacemos lo que hacemos, tener esa valentía de mirarnos hacia adentro y tener también el valor de hacer los cambios que sean oportunos, ¿no? Como hacen en el yoga, ¿no? Como esa filosofía tan bonita, ¿no? De tener la valentía de ver en qué estamos fallando y luego remangarte y ponerte a hacer los cambios oportunos. Es sencillo y desde luego, está al alcance de todos. Mm. Buenísimo. Bueno, espero que nos concedas la primicia de tu libro y la charla de presentación del mismo. Cuenta con ello, cuenta con ello. Será un placer y bueno, está en breve, ya lo he registrado, o sea que ahora falta ya muy poquito para publicarlo. Súper. Bueno, Maite, enhorabuena. Gracias a todas y a todos los que están aquí en vivo y a aquellos que nos escuchan en diferido por aquí por el canal de YouTube. Y bueno, quedamos entonces pendientes, caminando el camino hacia la nueva tierra juntos. Gracias, Maite, por esta hora y media que nos has regalado.
Espero que les haya servido, que los haya Ojalá, inspirado. ojalá ese es el fin último, que pueda ser útil, desde luego, ojalá que sí. Como siempre, en la era de Acuario, cada uno en su maestría, en su discernimiento, va a tomar aquello que le sirva, aquello que no, pues lo descartamos y lo dejamos caer para aquellos que sí les sirva. Y bueno, seguimos caminando. Así que gracias por estar aquí. Gracias a todos. Maite, gracias. Muchas gracias, chicos, chicas. Nos Hasta vemos. pronto. Sí, nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ti, Carolina. A ti.